Muy bien, bueno, bienvenidos nuevamente a la clase. Estábamos platicando la sesión anterior en relación al diseño, o sí, estábamos de hecho haciendo un diseño, ¿sale? De una conexión simple. ¿Vale? Determinamos los tornillos y posteriormente íbamos a hacer las revisiones en la conexión de qué es lo que de de qué de qué acciones o si estas acciones cumplen a esta distribución de tornillos y esta propuesta de tornillos cumplen con la capacidad actuante. Entonces por ahí vamos a hacer la revisión. Por ahí calculamos un total de 6 tornillos de 5 octavos, 5 octavos de pulgada. Y posteriormente hicimos un acomodo en base a las revisiones de la sección J35, cumpliendo también con J33 y J34. Y posteriormente hicimos una revisión de aplastamiento y desgarramiento. Ok, nos dio bastante sobrado. Sale, y vamos a revisar finalmente ahora sí los elementos de la conexión. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con estas revisiones aquí. Entonces íbamos a poner 1.5 revisión de los elementos de la conexión. ¿Sale? Y particularmente íbamos a poner 1.5.1 era revisión, tensión, ruptura. Esto era basado en J41B. Entonces, para este caso en particular, ¿sale? Nos vamos a ir a la sección, como le decía, J41B. J41, la parte B, sale para revisar la ruptura. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una conexión que es a base de placas. A base de placas, de una placa y luego dos placas en la parte trasera. Entonces, bueno, una placa frontal y una placa posterior. Entonces aquí teníamos una distribución de tornillos más o menos así. Okay. Este de aquí era placa de 5 pulgadas por media. Sale en una 0A36. Okay, entonces la posible falla de esto era a través de aquí, ¿no? Es una falla aquí en esta zona. Y entonces lo que vamos a hacer sería calcular, ¿verdad? Aquí le voy a poner la placa. ¿Sale? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sale? Y entonces la ruptura iba a ser por aquí, ¿verdad? Estamos poniendo que sea por esta zona. ¿Sale? Entonces lo que hay que calcular serían estos diámetros. Lo vamos a llamar DN. ¿Sale? Ya habíamos dicho cómo calcular. Aquí entonces teníamos DN era igual, para el caso de áreas, para áreas netas, ¿sale? DN es el diámetro del tornillo más un octavo cuando DB es menor o igual que una pulgada. Bueno, creo que menor nada más que una pulgada, ¿sale? Porque creo que a partir de una pulgada ahí ya es un octavo adicional. Entonces cuando es menor que una pulgada. Entonces en este caso nosotros tenemos un tornillo de 5 octavos de pulgada. Tenemos 5 octavos más un octavo, nos dan 6 octavos, es decir, serían 3 cuartos. 3 cuartos. Y entonces el área neta, ¿vale? El área neta
es igual a tener a 5, bueno, no es cierto, es media, que es el espesor, media, que es el espesor de la placa, sale por 5 menos 2 veces los diámetros estos efectivos, que serían de 0.75, ser 3/4. ¿Sale? Aquí me falta un paréntesis rectangular. ¿Sale? Este vendría siendo mi área neta. Ok, entonces en base a esto, aquí déjame hacer el cálculo. Aquí tendríamos 5 menos 1.5 nos da 3.5 por 0.5 nos da 1.75. Este sería el área neta. ¿Sale? Pero nótese que no nos pide el área neta, nos pide el área efectiva de acuerdo a la sección de 3. ¿Sale? En nuestro caso, como es una placa, sale pues el factor de retraso de corte, el factor de retraso de corte o de cortante diferido, ¿verdad? Por ahí lo habíamos visto, U es igual a 1. Y entonces, por ser una placa, ¿no? Por ser placa. Ok, entonces siendo una placa, pues entonces el área efectiva es igual a AE es igual a U por AN, y en este caso pues tenemos 1 por 1.75. esto nos daría 1.75 pulgadas cuadradas. Ok, y entonces la capacidad por placa, es igual a tener resistencia nominal igual a FU por AE. Entonces tendríamos 58 por 1.75. ¿Sale? Esto me va a dar, ¿sale? Me va a dar 101.5. ¿Sale? Esto es kips por placa. Ok, y entonces la capacidad ya total ¿sale? Acuérdese que lo que estamos haciendo nosotros no lo platicamos, pero en esta sesión, ¿verdad? Pero sí lo platicamos en la sesión anterior. ¿Sale? Si hiciéramos un corte A y una A, ¿sale? Acuérdese que tenemos dos placas. O sea, están así. ¿Sale? Entonces tenemos dos placas, ¿sale? Que toman la carga de 120. Esta carga de aquí es 120 kilos. Ok, entonces lo que vamos a hacer sería revisar con esto. Entonces la capacidad total, ¿sale? Que es P sub índice N, es igual a 2 veces 101.5, ¿sale? Son dos placas, ¿sale? Nos da 203.0 cerrado. Y entonces la capacidad ya en diseño, ¿sale? 0.75 por 203. ¿Sale? Regresando a la misma revisión aquí en DJ, ¿sale? Sería 0.75, entonces sería por 0.75, esto me da 152.25 kilos. Okay. Y el cual es mayor que 120, por lo tanto, ok. O sea, cumplimos con la capacidad. La otra que nos falta es la revisión de bloque de corte. ¿Sale? Bloque de corte. Entonces vamos a poner 1.5.2 bloque de corte, que es en base a la sección J4.3. ¿Sale? Entonces voy a volver a poner la misma placa. ¿Sale? Y acuérdense que estudiamos, aquí serían todas las posibles trayectorias. En este caso son dos, porque está, pues digamos, sencillo. O sea, dentro de lo que cabe está
bastante sencillo. ¿Sale? Le voy a poner las dimensiones aquí para que recordemos. Este sería 1, estos son 2, aquí tiene 1, aquí tiene 3, aquí tiene 1. Entonces sería 1, 1, 3, 1, 2, 2. Entonces una posible falla, como le decía, es que vaya y abre por todos los tornillos, una falla roja. Aquí se lo voy a poner. Esa sería una posible falla. La otra posible falla pues es que vaya por aquí, por aquí, por aquí, y entonces truene por acá. ¿Sale? Entonces vamos a estudiar los dos casos. ¿Sale? Entonces voy a poner primero la trayectoria 1 en rojo. Entonces la trayectoria 1, lo que pasa es que estoy contestando unos mensajes, la trayectoria 1, y la trayectoria 1 nos va a dar un área neta de tensión, ¿sale? Y un área neta de corte, bueno, un área neta, un área gruesa de corte y un área neta de corte, ¿sale? Entonces aquí es evidente que esta zona de aquí, ¿sale? Ese de aquí va a ser mi área neta de tensión, que para este caso acuérdese que dB, o sea, perdón, dN, seguimos teniendo para dB igual a 5 octavos de pulgada, sale dN nos da igual a 3/4. Acuérdese que es para nominales, ¿no? O sea, ya para calcular anchos, áreas netas y anchos netos. Entonces ahora sí vamos a tendríamos la distancia de 3, por ejemplo, para el área neta de tensión usted tendría 3, sale menos menos un espesor, o sea, la mitad de ¿va? Igual como lo hacíamos en la primera parte, y la mitad de este otro, ¿sale? Entonces le estamos quitando mitad de uno y mitad del otro. Si esto lo voy a quitar, ya se lo puse ahí, ¿sale? Pero bueno, serían entonces la mitad de uno y la mitad del otro, entonces sería 0 por 0.75, o sea, es uno de cada lado, y luego seríamos por media. No sé que todavía no estoy multiplicando por 2 porque lo voy a hacer igual. Voy a sacar la resistencia nominal. Voy a calcular la resistencia nominal y luego posteriormente voy a multiplicar por 2 placas. Entonces serían 3 menos 0.75, eso me da 2.25, y luego por 0.5, ¿sale? Me va a dar 1.125 pulgadas cuadradas. Ahí está. Y el otro caso del área gruesa de corte pues sería completo, o sea, serían 2, 2 y 1, eso serían todo el ancho, 2 más 2 más 1, ¿sale? Que multiplica media. Entonces tendríamos, pero por 2 porque tenemos dos trayectorias posibles, entonces aquí serían por 2, ¿sale? O sea, la de arriba, este de arriba, ¿sí? Este de arriba y este de abajo. Entonces pues son 2. Entonces aquí le quedaría 5 pulgadas cuadradas, y ahora el área gruesa pues va a ser igual, o sea, serían 5 que acabamos de calcular, o sea, 2 más 2 más 1, y luego menos la cantidad de tornillos que vamos a quitar de aquí. Esta vamos a quitar uno entero de esta, y de aquí vamos a quitar solamente la mitad porque estamos considerando distancias a centros. Entonces tendríamos 2.5 veces 0.75, ¿sale? Y luego todo esto por media, ¿sale? Y luego todo esto por 2. Tenemos dos trayectorias. Entonces, esto se lo voy a quitar. Entonces tendríamos 5 menos 2.5 por 0.75, ¿sale? Y luego por media y luego por 2, pues esa se elimina, ¿no? Me quedaría 3.125. Bueno, aquí le voy a poner 3.
poquito más acá, sería 3.125 pulgadas cuadradas. Ok, eso sería para la trayectoria 1. Para la trayectoria 1, entonces vamos a calcular, dice, la resistencia nominal. Pues, por lo tanto, la resistencia nominal es igual a tener, déjenme irme al bloque de corte, aquí lo tenemos la ecuación, sale J43, estamos en esta ecuación, entonces dice que es 0.6, aquí le voy a poner la ecuación, 0.6 de FU sale por ANB más 0. Bueno, VS me faltó, VS sale por FU por ANT, pero nunca excediendo 0.6 de FY AGB sale más VS de FU sale ANT. Así está, esta es la ecuación. Aquí está, 0.6 FU ANB más VS FU ANT, 0.6 de FY AGB sale más VS FU ANT. Sale todo multiplicado por 0.75 cuando calculemos el factor de resistencia. O cuando apliquemos el factor de resistencia. Entonces ahora sí vamos a sustituir entonces la resistencia nominal para la trayectoria 1. Aquí le voy a poner que es de la trayectoria 1. 0.6 FU que es 58, el ANB me dio 3.125, sale, aquí tendría VS me da 1, sale, vamos a revisar uno más adelante donde sea 0.5, sería 58, y luego el área neta de tensión me da 1.125, sale, ahí está, y luego eso tiene que ser menor o igual que 0.6, 36, sale 5 más 1 por 58 por 1.125. Entonces déjenme hacer estos cálculos así medio rápidos. Entonces resistencia nominal es igual, entonces tendríamos pues 0.6 por 58 por 3.125 más 58 por 1.125. Esto me da a mí 174 cerrados. Vale, la primera parte, y luego la segunda parte, esta es una incógnita, ¿verdad? No sabemos qué es el cálculo. Entonces tendría 0.6 por 36 por 5 más 58 por 1.125. Sale, entonces me da 174.7, casi me da lo mismo, o sea, aquí tendría menor o igual que 174.7, sale, entonces de esto tendría que la resistencia nominal del caso 1 sería 174 kips. Esto es para la trayectoria 1, me hace falta la trayectoria 2, sale, entonces aquí le voy a poner trayectoria 2. Sale, entonces aquí le voy a poner ANT, AGB y ANB. Entonces vamos a analizar, aquí vamos a tener, nótese que es 3 más 1 es el ancho completo, o sea, para el caso de la zona de tensión, aquí se lo voy a rayar otra vez, aquí está, entonces todo esto sale 3 más 1, pero luego quitándole espesor, una perforación y media, sale, o sea, sería la mitad de esta, que cargue, sí, la mitad de esta sería un medio, y acá de este sería un entero, ¿sale? Entonces eso lo voy a borrar también, pero bueno, ahí está, ahí lo escribimos. Entonces sería 1.5, entonces serían 4 menos 1.5 veces 0.75, ¿sale? Y luego todo eso por media, ahí está. Entonces aquí tendríamos 4 menos 1.5 por 0.75, la regué, 0.5 por 0.75, sale, y luego por 0.5, así, y luego por 0.5, entonces sería 1.4375 pulgadas cuadradas.
Ok, en el caso de la gruesa de corte, pues sería prácticamente lo mismo, pero ahora ya no es por 2. Entonces sería 2 más 1 por media, nada más. Entonces sería 2 más 1 por media y nada más. Entonces esto me da 2.5 pulgadas cuadradas. Ok, ¿sale? Y a mí se me hace que esta es la que va a gobernar. En el caso de la de corte, pues va a ser el 5 que acabamos de poner, ¿vale? Menos 2.5 veces, está 2.5 veces 0.75. 2.5 veces 0.75, ¿sale? Y luego por media, ya no es por 2, ya nomás tenemos una sola trayectoria, entonces sería 5 menos 2.5 por 0.75, ¿vale? Eso me da 3 y algo, y luego entre 2, ¿vale? Pues me da 1.56. 1.5625 pulgadas cuadradas. Y entonces ahora sí, la resistencia nominal. La resistencia nominal para la trayectoria 2 sería 0.6 de 58 de la área neta de corte 1.5625, sale más VS, que es 1, sale por 58 y por 1.4375. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta una llamada. Entonces lo que aquí vendría siendo, esto sería el área neta de tensión, ahí está. Y luego posteriormente todo eso tiene que ser menor o igual que o de preferencia, bueno, más bien dicho, forzado, ¿no? 0.636, y luego el área gruesa de tensión, que es, digo, de corte, perdón, 1.5 más 1, sale por 1.4375 y por 58, ¿sale? Entonces déjenme hacerle los cálculos. Entonces, la resistencia nominal de la trayectoria 2 pues sería 0.6 por 58 por 1.5625, sale más 58 por 1.4375, sale. Esto me da 137.75 kips, que era lo que le decía, o sea, va a gobernar. Vale, por el otro nos dio 174, aquí está, 174, entonces aquí está. Y luego hay que checar si realmente esto es cierto. Entonces vamos a poner aquí, sería 0.6, sale por 36. Espero que no me haya equivocado en nada. Usted pues está siguiendo la clase, y puedo tener errores, y más porque pues durante toda la clase el cálculo, todos los cálculos los he hecho con la calculadora del celular. Entonces pues definitivamente o probablemente algunas cosas pueden estar mal. Es importante que me digan en las revisiones que tenemos, las sesiones de preguntas y respuestas. Bueno, entonces en este caso tenemos que esta es la menor. En el caso de fluencia, entonces tendríamos 137.375 contra 137.75. Entonces este es el que gobierna, que aquí vamos a ponerle. Entonces la resistencia nominal de la trayectoria 2 es 137.375 kips, ok. Y entonces la capacidad, bueno, gobierna, por lo tanto, aquí ponemos, a lo mejor yo lo voy a poner en verde, me gustaría ponerlo en verde aquí. Entonces por lo tanto ya lo puse, porque lo vuelvo a escribir. Por ahí tengo uno que también escribí. Por lo tanto, trayectoria 2 gobierna o rige, ¿no? Y entonces la capacidad total de diseño, le voy a poner de una vez, ¿no?, es 2 puntos, y entonces aquí vamos a poner ya con phi, sería 0.75 de phi, 2 veces, y luego la capacidad de cada placa, que serían 137.375.
Entonces sería por 2 y por punto 75 y tengo 206.06, voy a poner punto 1. Y listo, entonces aquí terminamos. Esto sería la parte final del cálculo del problema que teníamos. Aquí nos da que este es mayor que 120 kips, por lo tanto ok. ¿Sale? Lo que voy a hacer sería hacerle un resumen de las capacidades y vamos a ver cuál es el que gobierna. Entonces aquí tenemos, vamos a ponerle un resumen. Aquí sería 1.6 un resumen. Y entonces aquí le voy a poner ya cálculo completo, o sea, sería el actuante, o sea, P, su índice R es 120 kips, ¿sale? Y los resistentes serían phi capacidad nominal contra las diferentes fallas. Aquí tendríamos fluencia, le voy a poner, aunque no hicimos el cálculo propiamente, pero bueno, fluencia. Y luego aquí tendríamos tornillos, luego aquí tendríamos ruptura, y aquí tendríamos aquí tendríamos bloque de corte. Son los tres que calculamos. Y también aplastamiento. Aplastamiento y desgarramiento, ya incluye los dos, ¿no? ¿Sale? Entonces con esto, influencia, ¿sale? De la clase anterior, aquí se lo tengo yo. De la clase anterior calculamos que la capacidad era 162. Ese es el que nosotros tomamos como diseño. Acuérdense que de ahí partimos. Luego en el caso de los tornillos, ¿sale? Los tornillos no los calculamos, ¿sale? O sea, teníamos una capacidad. Déjenme ir. Vamos a... Entonces, lo que le decía, entonces la capacidad, aquí teníamos la capacidad, no la calculamos la capacidad de tornillos, sacamos, o sea, sacamos una capacidad por tornillo. Acuérdense, este es el área, esta es la capacidad, ¿sale? Entonces sería 16.57 por tornillo y le estamos poniendo 6 tornillos. Entonces aquí vamos a poner 6 tornillos, 16.56, ¿vale? Entonces sería 16.57, perdón, por 6 tornillos, ¿sale? Eso sería la capacidad, ¿sale? Y acuérdense que está en cortante doble, entonces sería por 2, ¿sale? Y luego por punto 75, ¿sale? Yo tengo 149.13, ¿sale? Déjeme, a lo mejor valdría la pena que hiciera el cálculo, ¿sale? Para que no haya dudas. O sea, aquí la tornillería me da 149, ¿sale? En un ladito se lo voy a poner 149.1, aquí sería punto 0. Entonces déjeme ponérselo aquí un ladito, o sea, esta es capacidad por tornillos. Entonces le decía, la resistencia nominal por tornillo es de 16.57 kips, ¿sale? Y entonces la capacidad total pues serían 6 tornillos por 2, ¿sale? Por 2 planos de corte y luego por 16.57, ¿vale? Y eso según, bueno, eso sí, déjame ponerle aquí. Entonces sería 6 por 2 y luego por 6 por 2 y luego por 16.57, eso me da 198.8. 198.84. Ok, estos son kips. Y posteriormente la capacidad ya con phi sería por 0.75. Esto me da 149.1. Pues ahí está, ya ahí está. Déjame quitarle esto de los kips, ¿sale? Y aquí se lo voy a poner arriba en la unidad, ¿sale? En el caso de ruptura, es lo que acabamos de calcular ahorita. Ruptura nos dio pues bastante, nos dio 152.25, 152.25. Bueno, le voy a poner punto 3, 152.3 para redondearlo.
está. Aquí está. Sería 152.3 prácticamente. Y en el caso de bloque de corte nos dio una capacidad de ya con phi serían 206.1 ¿Sale? ¿A dónde voy con esto? Deme un segundito. Ya nada más voy a copiar el del aplastamiento. ¿Sale? En el caso del aplastamiento era el que era muchísimo. Nos dio 326.5. Obviamente el que gobierna serían los tornillos, pero está bastante cercano a la ruptura. Este es el que gobierna, el crítico. ¿En qué porcentaje voy a andar? Bueno, la resistencia aquí sería PR sobre phi capacidad nominal, y aquí sería 120, que es lo que es el actuante. 120 entre 149.1, sale, pues me da 120 entre 149.1, sale, sería 0.80. Estamos bien, o sea, el 80% de capacidad me parece bien. Pero acuérdese que mi fluencia es de 162, y yo buscaría, lo correcto sería es de que pudiera desarrollar la fluencia, entonces lo correcto sería que pudiéramos incrementar estos de alguna manera, ¿sale? Estos dos que están aquí críticos, ¿sale? O sea, ruptura y tornillos, ¿sale? Tendríamos que tratar de aumentarlos para que pueda llegar a la fluencia. Eso sería un buen correcto diseño de conexión. Sin embargo, puesto que estamos aquí haciendo, esto es una clase nada más para aprender cómo hacerlo, ¿sale? No lo vamos a hacer, ¿sale? Sin embargo, lo correcto sería que esta capacidad de tornillos sea superior a 162, ¿sale? Y que esta capacidad por ruptura también sea superior a 162. Entonces eso sería, pues probablemente a lo mejor agregarle otra línea de tornillos, no lo sé. A lo mejor probablemente agregar otra línea de tornillos. Pero bueno, entonces el hecho es nada más, eso queda como un comentario. Entonces vamos a continuar, vamos a ver el problema 2. Vamos a continuar. Problema 2 es el mismo problema, pero esta vez con soldadura. Entonces aquí tendríamos problema 2. Déjenme copiarme el mismo problema, ¿sale? Determine la conexión. Ahora, lo que no le comenté, antes de que se me olvide, lo que no le comenté es de que nunca revisamos la placa de conexión. Esta no está revisada, ¿sale? Esta de aquí que le estoy poniendo puntitos, esa no está revisada, pero también se debe de revisar. Probablemente, ¿sale? Esta es la que gobierne. Porque acuérdense que nosotros tenemos, ahí yo me equivoqué, le puse un espesor de 3/4, no me percaté cuando lo puse. Aquí le puse que este era un espesor, que se cargue esto, un espesor de 3/4. Ok, un espesor de 3/4 cuando yo realmente tengo un espesor de 1 pulgada, ¿verdad? Por la suma de las dos placas que están en tensión, o sea, tengo media y media. Entonces realmente tengo 5 por 1 pulgada, ¿verdad? Como mi sección transversal. Entonces obviamente a lo mejor esta no va a tener ningún problema porque está más grande, mucho más grande. O sea, el área de corte, de ruptura va a ser más grande, ¿sale? Pero el bloque de corte probablemente no. El bloque de corte va a andar dándole, pues quién sabe, a lo mejor ahí, no, pues quién sabe, a lo mejor sí le pasa. Yo lo que haría sería sí, sería la falla, sería la trayectoria 1, y bajo la resistencia nominal, o sea, esta de 174. No sé si me explique, porque la placa va a tronarse de esa manera, o sea, va a ser en sentido contrario. Déjenme nada más ponerle aquí.
antes de ponerlo del problema 2, aquí le voy a hacer un dibujito, ¿sale? Que también es parte fuera del problema, ¿eh? O sea, no es, o sea, es parte del problema, pero no es parte del problema. O sea, la placa está así, ¿sale? Es nada más la pura placa de conexión. Tiene 3 tornillos y 3 tornillos, ¿sale? Y entonces no va a agarrar hacia abajo, ¿sale? O sea, no va a tronar porque está muy gruesa de aquí. O sea, esto no va a ocurrir, ¿vale? Eso no va a ocurrir porque esto es demasiado largo, ¿sale? Lo más seguro es de que la falla va a ser gobernada por la trayectoria 1, o sea, es decir, esta de aquí, ¿sale? Que se desgarre la placa así de esa manera. Entonces sería esta resistencia nominal, ¿sale? Esta de aquí de 174, ¿sale? Pero acuérdense que esta de 174 está calculada con un espesor de media. En todos lados, aquí está media, 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 ¿sale? Entonces, si pusiera esta ecuación así como está, sin el resultado, ¿verdad? Sin el resultado, aquí tendría, en este término de aquí tendría un término de media, no sé si me explique. Aquí tendría un término de media, aquí tendría un término de media, un término de media, ¿sale? Entonces todos estos resultados va a tener un término de media, aquí un término de media, ¿vale? Un término de media y un término de media, ¿ok? En todos, cada uno de estos resultados, lo estoy poniendo en rojo. Pero yo no estoy con media, yo estoy con 3/4. Yo estoy con 3/4, entonces lo correcto sería sacar como un factor común, dividir esta capacidad entre media y luego multiplicarla por 3/4, que sería 0.75. Entonces tendría 174 entre 0.5 y luego por 0.75 y me da la capacidad de 261 aproximadamente, ¿sale? Este sería una capacidad phi, bueno, una capacidad ya nominal de 261 kips, ¿sale? Que salió de hacer el cociente de 174 entre media, que es el espesor que calculamos, y luego por el espesor de 3/4. O sea, eso me dio una capacidad de 261, ¿sale? Y luego ya con phi, ¿sale? Por 0.75, pues me va a dar 100, ya con phi me va a dar 195.7. Entonces, ok, ¿sale? Entonces esto no es parte de nuestro problema, pero es el parte de un procedimiento de diseño completo, ¿sale? O sea, no nada más es diseñar la pieza que yo tengo que hacer, sino también la placa de conexión, ¿verdad? O sea, todo se diseña, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, vamos ya a entrar ahora sí el problema 2. Disculpen que me saliera un poco del tema. Entonces el problema 2 sería determinen la conexión en base soldadura ¿sale? De soldadura, y le voy a poner que sea primeramente soldadura longitudinal Entonces vamos a ponerle aquí la pieza, o sea, es la mismita conexión, o sea, no va a ser ninguna otra conexión, es la misma, ¿sale? Aquí lo que voy a hacer es hacer el procedimiento de, déjeme copiar, aquí le voy a poner la soldadura, solamente la soldadura longitudinal, ¿sale? Y entonces lo que quiero saber es cuánto traslape tengo que darle, cuánto vendría siendo esta L, ¿ok? Y luego posteriormente revisar el metal base, ¿sale? Aquí voy a revisar el metal base, vamos a ver cómo nos da, ¿no? Ok, la sección transversal, acuérdense, igualita, es la mismo que el problema 1, ¿sale? Nada más que esto va a ser con
¿Sale? Entonces esta sería la sección A-A. Okay. Entonces estas de aquí serían, déjenme ponerle aquí, marcarlas, serían 2PL. Vamos a ver, está, marque. Muy bien, entonces le decía que estas son las dimensiones. Estoy teniendo placas de 5 pulgadas por media. Aquí la placa de esta es de 3/4. Se lo voy a poner porque es importante para calcular la soldadura mínima. Esa es la que voy a hacer un cálculo de soldadura mínima y un cálculo de soldadura máxima, ¿sale? Y entonces en base a eso voy a hacer el cálculo de la longitud, ¿vale? De acuerdo a las cargas que vienen aquí. Ese es el procedimiento que voy a seguir. Esta fuerza P, como venía, está incluida en una carga muerta, en una carga viva, ¿sale? Esa carga muerta, si mal no recuerdo, era de 20 y 60, creo, no sé, no recuerdo, ¿sale? 20 y 60 y 60 kilos. Pues aquí están las dos placas. Dos PL de 5 pulgadas por media. Ok, y le digo, la soldadura va a estar aquí. La soldadura va a estar aquí. Ok. Y ya. Ahí está. Entonces ese va a ser el procedimiento. Entonces vamos a hacer, si quiere, lo primerito sería hacer un cálculo de soldadura, de soldadura mínima y de soldadura máxima, a ver cómo nos da, ¿no? Entonces déjame ponerle aquí. Bueno, primero la carga, ¿no? 2.1 sería la carga actuante. ¿Sale? Y de igual, como es la misma, aquí le voy a poner que sería 1.2 de la que es la muerta más 1.6 de la que es la viva. ¿Sale? Y aquí nos dio 120. Vale, aquí está, es el mismo cálculo. 120 kips. Ok, y entonces con 120 kips vamos a hacer todo el procedimiento. Ahora 2.2 vamos a hacer cálculo de soldadura máxima y mínima. Vale. Un segundo, porque tengo una... Pues sí, déjame continuar. Puras pausas este video. Bueno, entonces el cálculo de la soldadura máxima y mínima, esto sería basado en la sección, por eso puse, voy a buscar la sección, es la J22B, sección J22B. Y entonces aquí W mínima estaría dado, como tenemos una placa de media, aquí vamos a buscar, es esta dice, el tamaño mínimo de soldadura, ¿sale? Tamaño mínimo de soldadura de filete, ¿sale? Cuando tenemos placas hasta media, ¿verdad? O sea, aquí, incluyendo aquí sería superior, ¿verdad? Superior de media, ¿sale? Eso sí, de 13 milímetros, entonces utilizaríamos 3.16, o sea, 5 milímetros vendrían siendo lo que utilizaríamos. O sea, tenemos un cuarto hasta media, ¿sale? O sea, hasta media. Entonces tendríamos 3.16 pulgadas, que son aproximadamente 5 milímetros. Así lo voy a dejar, ¿sale? Yo lo voy a usar en pulgadas porque pues todo lo hemos estado utilizando en pulgadas, ¿no? La unidad inglesa. Y el caso del máximo, pues dijimos que era el espesor, ¿sale? El espesor de la placa menos un 16, ¿sale? Para placas, esto aquí tabla, aquí me falta poner que era la tabla J24, tabla J24. Entonces placas,
placas con espesor mayor a 1/4. Entonces en este caso yo tengo espesor de media, entonces aquí sería media menos 1/16, y entonces lo que me da, ¿no? Aquí sería soldadura máxima es igual, déjame ponerle aquí, ¿cómo le hago? Serían 4, como en media serían 8/16 menos 1, no sé si es 1/16, a ver, déjame leerlo porque ya me confundí. Sí, es menos 1/16 para espesores mayores que la de media. Entonces tendría 8/16 menos 1 serían 7/16. 7/16. 16avos de pulgada. ¿Sale? Este vendría siendo mi soldadura máxima. Entonces aquí está mi cálculo. Yo voy a utilizar como mínimo 3/16. O sea, entonces voy a hacer una propuesta proponiendo sale una soldadura que es igual a la soldadura mínima, ¿vale? Serían 3/16. Entonces esa va a ser mi propuesta. Vamos a hacer el cálculo entonces. Aquí la longitud. Entonces aquí vamos a hacer 2.3, sería 2.3 cálculo. Le voy a subrayar esto porque se me hace como que no se distingue. Cálculo de longitud de soldadura. Entonces por placa, acuérdense, le voy a poner la resistencia nominal de la soldadura, ya sea longitudinal o transversal, o sea, no los dos, sino es longitudinal o transversal, es FNW igual a 0.6 de FEXX por 1 más 0.5 del seno a la 1.5 de teta. Okay, eso viene siendo mi ecuación. Esta ecuación está en la sección J2 J24B. Esta es sección J24B. Y entonces la capacidad pues va a estar aquí, o sea, proponiendo soldadura E70XX con un FEXX igual a 70 KSI. Okay, entonces aquí tendría FNW es igual a 0.6 70 1 más 0.5 del seno de 0 a la 1.5, porque tenemos soldadura longitudinal, no tenemos soldadura transversal, tenemos soldadura longitudinal. Entonces así quedaría, ¿sale? Entonces simplemente le va a quedar este de aquí, o sea, sería 0.6 por 70, esto me da 42 KSI. O sea, eso vendría siendo la capacidad, ¿sale? Y luego entonces en el caso, entonces además la resistencia nominal de soldadura es, y entonces acuérdese que usted tenía resistencia nominal es igual a 0.7071 de W por L, ¿sale? Y luego por FNW. De esta ecuación yo tengo todo excepto L, ¿sale? Excepto también la resistencia nominal. Aquí la resistencia nominal la voy a partir, como les decía, en 4 cordones de soldadura, ¿sale? Acuérdense que tengo 2 aquí, o sea, en un lado tengo 2,
y del otro lado tengo 2, entonces en total serían 4 cordones de soldadura, ¿sale? Entonces aquí hacemos un I de diseño. Entonces aquí tendríamos resistencia nominal, sería 0.75 por 0.7071 por W y por L. Eso vendría siendo mi capacidad. Sale ya la resistencia de diseño y la resistencia requerida. La resistencia requerida es 2 puntos y entonces sería la resistencia requerida es la fuerza requerida entre el número de cordones de soldadura, en este caso son 4, entonces sería 120 sobre 4, ¿sale? Entonces tendría yo 120 entre 4, esto me da 30 kips. Y entonces ahora sí vamos a igualar. Entonces igualando, usted tendría 30 igual a 0.75 de 0.7071. W es 316, lo que hicimos el cálculo, y L es lo que me hace falta calcular. Entonces ahora sí L, la longitud de soldadura, sería 30 entre 0.75 por 0.7071, ¿sale? Y luego por 316. Y esa sería la longitud de soldadura. Entonces déjenme ponerle aquí, sería 30 entre 75, 30 entre 0.75 entre 0.7071, ¿sale? Entre 3. Entre 3, ¿sale? Y por 16. Déjame mejor hago el cociente primero mejor. Sería 3 entre 16 sería 0.38 y luego sería por 0.7071 y por 0.75. Entonces sería entonces sería 30. Aquí me va a dar muchísimo, ¿verdad? Vas a ver el cálculo, sería 0.0 prácticamente 0.1, prácticamente sería 0.10, o sea sería 0.0994, ¿sale? Entonces entonces tendría 30 entre 0.1, pues me da 300, es un chorro, 300 pulgadas, no es un chorro, muchísimo. Lo que tendría que hacer es tener en cada se me hace raro. A ver, déjeme checar las operaciones. Y ya vi dónde me equivoqué. Y es en una parte aquí me faltó FNW, ¿sale? En esta parte me faltó FNW y entonces acá de este lado también me falta FNW aquí, ¿sale? Y FNW es 42 aquí, ¿no? En esta parte de aquí, y entonces aquí me faltaba todavía un 42, ¿sale? No me fijé, disculpen, ¿sale? Se me hacía muchísimo, ¿no? Y sí, tenía razón, ¿no? Entonces aquí tendría 42 aquí abajo. Pues ahora sí vamos a hacer el cálculo, ¿sale? Esperaría que es poquito, o sea, FNW, ya lo calculé aquí, me dio 42, este es, ¿vale? Aquí está también, nada más, se me olvidó en el feed, ¿no? Cuando lo puse con feed. Entonces este sería 0.75 por 0.7071, ¿sale? Por 42 por 3 entre 16, ¿vale? Esto me da 4 y algo, 4.18, sería 30 entre 4.18, y entonces ahora sí tendríamos 30 entre 4.18, ¿sale? Y ahora sí son poquitos, 7.18 pulgadas, ¿sale? Que yo lo voy a redondear, ¿sale? Esto es similar a tener 7
7 1/4. 7 1/4 de pulgada. ¿Sale? Está. Esto viene siendo mi cálculo. Y entonces, pues ya, eso es todo. Lo único que voy a hacer finalmente es calcular la resistencia del metal base. ¿Sale? Nótese que, bueno, está bien. Déjeme, entonces, debo la revisión del metal base. Entonces vamos 2.4. Está el cálculo de longitud de soldadura. Aquí está. Entonces, revisión de metal base. De metal base. ¿Sale? Y entonces en este caso, pues es ruptura por corte. ¿Sale? Aquí lo que estamos viendo, o sea, sería más o menos un comportamiento así. ¿Sale? Entonces aquí, bueno, así quedaría, ¿no? La soldadura estaría aquí pegada. ¿Sale? Todo esto. Y entonces aquí hubo un desgarramiento. Y acá se vería. Desgarramiento, aquí más o menos. Entonces se generaría un esfuerzo cortante de ruptura aquí. Entonces esto sería basado en J42 ruptura. Únicamente ruptura. No vamos a revisar fluencia, solamente ruptura. Entonces vamos a la sección J42, la parte de ruptura, que tenemos que calcular. Aquí está. Entonces, en el caso de ruptura viene siendo el inciso B. Aquí déjeme ponerle que en lugar de ponerle ruptura sería el inciso B. El inciso B, y aquí entonces sería ruptura por corte. Entonces, no le voy a subrayar, disculpen. Entonces, es esta ecuación. Aquí estaría 0.75.6 FU ANB, ¿verdad? Entonces es la resistencia nominal es igual a 0.6 FU ANB. Sale ANB. Entonces, donde ANB pues es el área de corte, que vendría siendo esta. En este caso, acuérdese que esta dimensión, ¿sí? Esta dimensión que ya pusimos aquí sería 7 1/4. 7 1/4, ¿sale? Y el espesor de la placa pues es media. Entonces aquí tendríamos 7.25 por media, que es el espesor de la placa, pero esto es una sola área, ¿verdad? O sea, esta parte de aquí sería por 2. Entonces aquí me da 7.25 pulgadas cuadradas. ¿Sale? Esto es de una placa, me hace falta del otro lado también. Y tendría que comparar contra 120. A ver cómo da. Entonces, déjeme ponerle aquí. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos que la resistencia nominal es igual a 0.6 FU del metal, que es 58, y luego por sería 7.25. ¿Sale? Esto me va a dar la resistencia de... No, pues esto sería 7.25 por 0.6 y por 58. ¿Sale? Me da 252.3 kips. Muchísima capacidad, ¿no? ¿Sale? Porque le está pidiendo área neta de corte. A lo mejor ahí probablemente le queda una duda. Es área neta de corte, sí. Y yo estoy calculando área gruesa. Pero en este caso el área gruesa de corte es igual al área neta, porque no tengo perforaciones. ¿Sale? No tenemos perforaciones, entonces es así como está pasando directo. Entonces esto de aquí pues así quedaría, sería la capacidad.
Muy bien. Entonces ahí está. Esa sería la capacidad. Y ahora, entonces, la capacidad de la conexión es 2 puntos. Y entonces sería capacidad nominal, pues sería 2 veces 252.3. Sale, eso es por 2. O sea que sería 504.6 kips. ¿Vale? Entonces, phi capacidad nominal, ya por punto 75, que es lo que me dice la norma, tendría 378.45 kips, los cuales son mucho, pero mucho mayores que 120 kips. Por lo tanto, ok. ¿Está? Y ya, fue todo. Ese sería el procedimiento. Sale en el otro no se lo puse, la regué ahí. Déjeme a ver si puedo regresarme tantito. No sé si todavía tengo espacio aquí. Sí, debo de tener algún espacio. Ahorita me voy a regresar. Voy a hacerle una anotación. Pero bueno, déjeme ponerle 2.5 croquis de conexión. Entonces me había olvidado ponerle el croquis de conexión. Una disculpa. En el otro caso también no se lo puse. ¿Sale? Y entonces aquí la soldadura. Voy a poner soldadura aquí y soldadura acá, ¿vale? Y soldadura de un lado y del otro, o sea, de filete de un lado y del otro. Es E70XX. El tamaño de soldadura sería 316, ¿ok? Y la longitud de soldadura dijimos que eran 7 1/4. ¿Sale? Aquí esto se lo voy a hacer un poquito más grande, se me hace mejor, porque no cabe bien los números. ¿Sale? Entonces así sería E70XX. ¿Sale? Aquí tendríamos 316 de pulgada. Acá de este lado le dijimos 7 1/4 de pulgada. Esa es la longitud. Y probablemente lo que vamos a hacer sería que sea una soldadura en campo. Llevar las piezas ahí. 7 1/4. Ok, eso sería una vista. Aquí nos hace falta, acuérdense que serían 2 PL de 5 por media, ¿sale? 0 a 36. Acá de este lado también. Y sería 2, bueno, sería PL de 3/4 de pulgada a 0 a 36. Ok. Las dimensiones de esto me hacen falta también. Voy a ponérselos aquí. Tendríamos, serían 5 pulgadas, ¿vale? 7 1/4. Okay. Está. Me hace falta un corte, la sección transversal. ¿Sale? Entonces aquí le voy a poner serían 2 PL de 5 por media, una 0 a 36. ¿Sale? Aquí me faltaron. Okay, y aquí me faltó ponerle la soldadura. Se le voy a poner solamente de un lado. ¿Sale? Ahí está. Bueno, me gustó cómo se vio. Lo voy a poner aquí. No, mejor del otro lado.
Déjame elevarlo tantito más, mejor, para... Así se lo voy a poner, mejor de este lado, y así sería. Entonces sería 316, ¿sale? Aquí son soldadura de filete del lado de la flecha y del otro lado de la flecha, y luego sería de campo, ¿sale? Y sería 7 1/4, ¿sale? Ahí está el procedimiento. Ese es el cálculo, y al final, digamos, pues sí le quedaría, ¿sale? Aquí me faltó indicar que me faltaron cotas también, ¿verdad? Aquí serían PL 3/4 de pulgada, ¿sale? En acero A36, por ejemplo, ¿vale? Me faltan cotas, ¿sale? Sin embargo, pues ya hasta aquí está bien revuelto, ¿vale? Esto me faltan estas cotas, ¿vale? Este serían media, aquí me falta el 3/4, ya no me cabe, y aquí de este lado la dimensión de 5 pulgadas, ¿sale? Aquí me faltó ponerle que esta es la sección A-A, ¿sale? Y este es el detalle de conexión, tal, ¿no? Ahí está. Bueno, pues entonces ahí está. Este más o menos sería el procedimiento. Este vendría siendo ya el dibujo también, procedimiento de cálculo. Vamos a hacer otro cálculo, otro problema, para aprovechar el tiempo, y ya si quiere después me regreso al procedimiento, perdón, al croquis ¿sale? de los tornillos. Esos son más tardados, por eso no quiero regresar. Entonces déjeme continuar con esto, ¿no? Entonces hasta aquí quedó el problema, sería el problema 2. Por ahí nos hace falta calcular el área efectiva, ¿sale? El área efectiva tendría que calcularlo en base a esto. Yo creo que no hicimos ningún ejemplo, no recuerdo haber hecho algún ejemplo de soldadura, de soldadura longitudinal para el caso de placas, pero tendríamos que seguir bajo este procedimiento. Aquí está, dice placas, ángulos, canales con soldadura en los extremos, pudiéramos decirlo, ¿no? Así como está aquí. Pues, haga de cuenta que esa es la figura, ¿no? Ahí está, dice. Donde la tensión es transmitida por soldadura longitudinal únicamente. Es el caso que nosotros tenemos, solamente longitudinal. Entonces, en este caso, como es una placa, pues prácticamente la excentricidad se vuelve casi cero. No podemos decir que es cero porque tiene un espesor. Déjeme nada más hacerle aquí un anexo, nada más por si lo quiere. Aquí se lo voy a poner por si usted quiere hacer ya el cálculo para la capacidad, ¿sale? De fluencia, de ruptura, más bien dicho, de ruptura, ¿sale? Entonces, en este caso, usted tiene su placa, se lo va a poner, aquí tiene otra placa, ¿sale? Y aquí usted tiene un centroide, viene siendo un centroide aquí, ¿verdad? Es el centro de la placa, y aquí tiene el plano de la conexión. Entonces, X testada vendría siendo esto. En este caso, pues viene siendo media placa, sería un cuarto. L, ¿sale? En este caso también 7.25, que es la longitud de cordón de la soldadura o la longitud de traslape. Y luego tendríamos, dice que aquí sería como que el promedio de longitudes y no sé qué, ¿verdad? Aquí, déjenme mostrarlo. Aquí está. Dice donde L, aquí dice que es el promedio entre la longitud 1 y la longitud 2 para el caso A. Aquí está la nota de la. En este caso pues tenemos la misma, sería 7.25. Nada más tendríamos que aplicar esta fórmula. Aquí le voy a hacer el cálculo. ¿Qué dice?
¿sale? Nada más como un complemento, esto no es parte del problema, es como un anexo, ¿sale? Entonces el cálculo U es igual y tiene la ecuación esa, ¿no? Aquí está, discúlpeme. Entonces es este procedimiento, entonces sería 3 por L cuadrada, sería 3 por 7.25 al cuadrado entre 3 por L al cuadrado otra vez, sería 3 por 7.25 al cuadrado, ¿sale? Más W, que es la dimensión esta. Este viene siendo su W, que en este caso es 5, entonces tendría más W al cuadrado más 5 al cuadrado, y luego todo eso que multiplica a 1 menos, aquí tendría un cuarto entre 7.25, ¿sale? Si usted hace esta operación, le aseguro que va a ser muy poquito lo que va a perder de capacidad, ¿sale? No me acuerdo haber hecho este ejemplo en clase. Aquí le voy a hacer yo el cálculo por 7.25 por 7.25 entre la sumatoria que le voy a poner de 3 por 7.25 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso me da 0.86, o sea, aquí afuera sería 0.86, ¿okay? Y acá en la parte de adentro, pues lo que me da, ¿no? Eso sería 0.25 entre 7.25, ¿sale? Eso me da prácticamente como 3% de pérdida, entonces menos 1, ¿vale? Me da 0.96 y luego por 0.86. Bueno, aquí me da 0.97, 0.97. Solo de adentro me da alrededor de 0.97. Sería 0.97 por 0.86. Entonces sería 0.83. ¿Sale? Y entonces el área neta es igual al área gruesa, que es 5 por media, pero como son dos placas, pues por 2, pues me da 5 las cuadradas, ¿sale? Y entonces el área efectiva viene siendo 5 por 0.83, ¿sale? Me da 4.17. Okay, déjeme ponerle aquí un poquito más. Vale, aquí no le puse título, pero este sería revisión de ruptura. Tensión. ¿Sale? Esto sería capítulo D. Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Entonces aquí tendría, déjeme ponerle ya finalmente la capacidad, pues sería por 58, eso lo sería, y luego por 0.75, sería la capacidad por fin, ¿sale? Que no es un problema, sería 181.44. Está. Lo hice el cálculo ahí muy rapidito. Esto es parte del problema 2, es un anexo al problema 2, ¿eh? Bueno, entonces ahora sí vamos al problema 3. Tengo 15 minutos para hacerlo, quizá 20 minutos. Entonces, problema 3. La ventaja es de que ya tengo muchas partes del cálculo. Entonces termine soldadura, determine la conexión, o sea, es el diseño, ¿no? La conexión, ¿sale? Soldada. Siguiente, ¿sale? Déjenme ver si puedo hacer la copia de esto. A veces jala, a veces no jala, ¿no? No me deja copiar. Copiar.
Esta es la conexión, esta es la conexión. ¿Sale? Nada más le voy a borrar tantito esta parte para ajustar, ¿no? Esta es parte del problema 2, como decía, anexo. Anexo al problema 2. Entonces ahí está, ese viene siendo mi conexión. La fuerza actuante, aquí si quieres le vamos a hacer el cálculo otra vez. Nada más una disculpa. ¿Sale? Lo que voy a hacer es soldadura transversal. ¿Sale? Pero esta vez no voy a definir, no le voy a calcular el espesor, sino le voy a, no le voy a calcular la longitud, le voy a calcular el espesor. ¿Sale? Entonces sería soldadura transversal únicamente, ¿eh? Entonces aquí vamos a poner 3.1, ¿sale? Carga actuante. Le ponemos, voy a hacer todo el procedimiento, ¿no? PR igual a 1.2 dd, 1.2 dd más 1.6 dl, eso me da 120 kips. Y luego voy a hacer el mismo cálculo, 3.2, cálculo de soldadura máxima y mínima. Y entonces acuérdense que de acuerdo al cálculo que ahora lo voy a poner, la soldadura mínima me dio 3.16, ¿sale? Y la soldadura máxima me dio 7.16, ¿sale? 3.16 y 7.16. Esto viene siendo, no se lo puse, pero no le puse 7.16 o 7.16 por 2.54, son alrededor de 11 milímetros. 11 milímetros, para que tengan una idea, ¿sale? Porque pues nosotros nos basamos en 11 milímetros. Entonces ahí está. Eso viene siendo ¿cómo se llama? Las referencias. Las referencias son iguales que estas. La tabla J24, también la sección J22B en el caso de placas con espesores mayores a 1/4. Entonces ahí está, ¿no? Es el mismo procedimiento. Ustedes nomás vamos copiando, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer sería el procedimiento para el cálculo de la capacidad, ¿sale? 3.3 sería capacidad de soldadura FNW. Y entonces aquí otra vez voy a volver a sacar los valores, que no se me va a olvidar, ¿verdad? J24B. Entonces de la sección J24B, ¿sale? FNW dice que es 0.6 de FEXX, ¿sale? Que multiplica a 1 más 0.5 del seno de teta. Lo voy a poner así como de teta a la 1.5. Entonces en este caso teta es 90 grados, la soldadura está transversal. Aquí le voy a poner que teta es igual a 90 grados. Entonces aquí lo ponemos entonces, proponiendo soldadura E70XX, usted tiene que FNW es igual a 0.6 de 70, ¿sale? Aquí tendría 1 más 0.5 del seno de 90, ¿sale? Aquí me falta un paréntesis a la 1.5 y aquí me falta el paréntesis rectangular. Si hago toda esta operación, esto me va a dar 0.9. ¿Con qué lo voy a hacer? Aquí tendría, o sea, el seno de 90 es 1, entonces 1 a la 1.5 pues sigue siendo 1, ok, y entonces usted tendría 1.5 por 0.6, sale a 0.90 por 70,
por 70 me da 63. Aquí no le iba a poner las operaciones, pero 63 KSI. Ahí está. Entonces ese vendría siendo 63 KSI. Ahora lo que voy a hacer sería determinación como una sección 3.4 sería determinación de W, ¿sale? Porque en este caso ya la longitud está fija. Aquí tenemos dado que L es igual a 5 pulgadas, ¿sale? Para cada placa, la resistencia es 2 puntos, y entonces tendría resistencia nominal sería 0.7071 por W por la longitud por FNW, ¿sale? Entonces en este caso yo lo voy a sustituir. Aquí tendría 0.7071, W es la incógnita, L es 5, ¿sale? Y FNW es 63. Entonces voy a hacer el procedimiento así nada más. Entonces tendría 63 por .7071 y por 5, ¿sale? Y eso me da 222.74 de lo que valga W, sería la resistencia nominal, ¿sale? Y ya con phi capacidad nominal, pues sería 0.75 por 222.74, ¿sale? Y por W, se me olvidaba W, pues no salen bien las cosas, ¿no? Entonces por .75 me da 167.05 W. Ok, entonces la resistencia requerida es, en este caso sería R requerida, sería APR, que es el actuante, entre 2, porque tengo el número de cordones. El número de cordones, no me acuerdo cómo lo puse. ¿Sí? Número de cordones. En este caso, yo solamente tengo 2. Y se lo voy a poner. Está, o sea, es uno de este lado y del otro lado sería 2. Acá no se ve, aquí la regué. Déjame, no lo voy a borrar estos porque se van a, o sea, serían aquí, ¿verdad? Ahí está. Entonces así quedaría. Entonces aquí tendría 120 sobre 2. Entonces serían 60 kips. Y entonces igualando, usted tendría que 60 kips tienen que ser igual a 167. Bueno, le voy a quitar el kips. 167. Acuérdense que igualando sería RR igual a phi RN, ¿verdad? Entonces sería 167.05 W. Y entonces de esto de aquí tendría W igual a 60 entre 167.05. Sería 0.37, perdón, 35.8 pulgadas. Esto sería ya en pulgadas, ¿sale? Pero lo que voy a hacer sería multiplicarlo por 16. Sería W en 16, es decir, 16avos de pulgada. Aquí lo multiplico por 16 y me va a dar 5.4 16avos de pulgada, ¿verdad? Serían 5.4, que esto es semejante a tener 6/16, ¿sale? Y 6/16 pues sería mitad, serían 3 octavos, ¿sale? Es decir, esto sería igual a 3 octavos de pulgada, ¿sale? Y 3 octavos, ¿sale? Pues es, si comparamos contra 7/16, 7/16 es .44, ¿sale? Entonces este de aquí, .44,
¿sale? Y 3 octavos pues me anda dando 3 entre 8, que sería con 37. Entonces SX es menor que W máxima, por lo tanto ok, ¿sale? Y a la vez es mayor que W mínima, y no esperábamos que nos fuera a dar W mínima. Entonces pues ahí está. Ese sería el procedimiento de cálculo que seguimos. Es el procedimiento de cálculo que seguimos, ¿sale? Entonces eso es lo que nos pide. Ahora la última revisión, pues ya sabes, sería revisión de metal base. Entonces tendríamos 3.5, revisión de metal base. Y entonces pues aquí lo que está pasando es, aquí lo voy a poner, ¿sale? Lo que ocurrió es de que esto se zafó, ¿sale? Y entonces por acá voy a tener donde se reventó, parte recta, y aquí la fuerza de tensión P, ¿sale? Entonces eso vendría siendo lo que ocurrió, se revienta, ¿sale? Y no es otra cosa que una falla de tensión. Aquí tendría esfuerzos de tensión por ruptura, ¿vale? Estos serían sigmas, ¿sale? Entonces pues aquí lo que tenemos que hacer es basar nuestro cálculo en la sección J41, el inciso B, porque es ruptura por tensión. ¿Okay? Y entonces en este caso déjeme dar una revisada. Déjeme ir a la sección D. Pues aquí lo tengo. Dice, todos los elementos de tensión están transmitidos directamente para cada uno de los elementos de la sección transversal por conectores o soldadura, excepto para los casos 4, 5 y 6. El caso 4 pues es el de la longitudinal, el 5 es este de aquí, y el 6 pues viene siendo este de aquí, ¿no? Entonces nosotros directamente es el caso 1. El caso 1, pues aquí no tenemos que cambiarle absolutamente nada. Entonces el área gruesa, en este caso, déjeme ir a la sección esa, J. Calor. La sección J41, el inciso B. Bueno, nada más para que lo tenga, ¿verdad? Al final de cuentas podía haberlo revisado con el inciso, con la sección D, pero bueno, aquí está. Entonces en este caso el área gruesa es igual al área neta, ¿vale? Porque no tiene perforaciones. Entonces aquí tendríamos que son 5, sale por media por 2. Esa sería la capacidad, el área total de la sección transversal, o sea 5, que es el ancho de la pieza, o sea, estos 5, media es el espesor de la placa, eso te igual a media. Okay, y luego tenemos dos placas, una de cada lado, serían 2, ¿vale? Entonces la capacidad, pues aquí, el área nos da 5 pulgadas cuadradas. Y el área efectiva, que sería el factor U por AG, ¿sale? Pues en este caso el factor es 1, sale por 5, pues me da 5. Y entonces la capacidad, ya la capacidad nominal, no nada más la resistencia nominal, ya la capacidad nominal, pues sería el área gruesa, el área efectiva por FU. En este caso tendríamos 5 por 58, sale, eso nos da pues bastante. 5 por 58 nos da 290 kips, sale, y ya con phi, que sería 0.75 por 290, ¿vale?
tendría yo 217.5 kips. 217.5 kips, el cual es mucho, pero mucho mayor que 120 kips. Entonces ahí está, ese vendría siendo ya la revisión, cómo quedó calculada. Y lo único que voy a ponerle aquí, que me voy a tardar un poquito más, pues sería nada más hacerle un croquis, 3.6 croquis de conexión. ¿Sale? Porque no tiene caso hacer un resumen en estos casos. ¿Sale? Usted tiene ahí su conexión, ahí más o menos. Entonces viene aquí la soldadura. Aquí me hace falta poner algunas cotas, déjenme ponérselas. 5 pulgadas. Aquí le ponemos que son 2 PL de 5 pulgadas por media, con acero a 36. Este de aquí es PL de 3/4, sale con un acero a 36. Y aquí le voy a poner soldadura. Voy a poner así, tanto de ese lado como del lado posterior. ¿Vale? Aquí sería E70XX. ¿Sale? Aquí le voy a poner que me dio 3 octavos, fue lo que me pidió, 3 octavos, y la longitud de soldadura pues son 5 pulgadas, es lo que calculé. ¿Sale? Y ahí está, eso viene siendo mi cálculo, o sea, mi resultado. Me hace falta una adicional. ¿Vale? Entonces sería sección A-A. Este es detalle de conexión. ¿Sale? Y acá de este lado sería sección A-A. ¿Vale? Entonces, de hecho, aquí sería un mal corte. Pensaría yo que deberíamos de hacerlo por acá, o al revés, ¿verdad? Para poder ver la soldadura, pero sin embargo así se lo voy a poner, o sea, ya el hecho de cómo está la situación, Entonces se lo voy a poner aquí y aquí. Ya le voy a poner 2 flechas directo. Sale, es nada más de un lado. Aquí sí nada más se vería de un lado porque ya estoy indicando con 2 flechas. Entonces tendría 3 octavos de pulgada. Aquí de este lado tendríamos 5. Okay. Y aquí nos faltan dimensiones. 5 pulgadas. Vale. Aquí los espesores serían media, 3/4, media. ¿Sale? Y nos faltaría poner pues cada una de las cosas. Estos serían 2 PL 5 pulgadas por media. Sale por, bueno, no por, de acero a 36. Y este de aquí pues sería PL de 3/4. Sale en acero a 36. Listo. Eso vendría siendo mi procedimiento de cálculo. ¿Okay? Entonces aquí lo voy a dejar. La próxima sesión voy a empezar con haciendo el croquis de la sección del problema 2. Ahí sí se me pasó. Perdón, del problema 1. Del problema 1. Y nos veríamos entonces la siguiente sesión para terminar. A lo mejor también para hacer otro ejemplo de conexiones simples. Todas estas han sido conexiones simples, nos hace falta otro más, donde tenemos la combinación de las dos, transversal con longitudinal. Y luego tendríamos 2 casos de conexiones excéntricas y ahí acabaríamos nuestro curso. Entonces le mando un saludo, hasta luego.